Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes nos acompañan acá en Enfoques con Luis Galeano, mesa virtual que semana a semana ponemos delante de sus ojos para que ustedes compartan con nosotros viendo el intercambio que tenemos con nuestros invitados semana a semana. El doctor Guillermo Bell continúa de pase, libre como decimos, pero tengo un panel hoy que a ustedes les gusta mucho. Hoy es viernes 19 de diciembre del año 2025 y les agradecemos muchísimo siempre su sintonía, sus comentarios, compartirnos y el también estar fieles a cada una de las transmisiones de Café con Voz, el saborcito de estar informado y en este caso pues de Enfoques con Luis Galeano. Le doy la bienvenida a mis dos invitados. Jaime Arellano es comentarista político, excarcelado, desterrado por la dictadura, desnacionalizado, pero siempre con la convicción de seguir dando la lucha en la medida de lo posible. Jaime, qué bien que estás con nosotros. Bienvenido a Enfoques nuevamente. Gracias, gracias nuevamente por invitarme y obviamente un gusto estar con vos y con tu otro invitado que cuando lo anuncié todos se van a dar cuenta, pues creo que es la... Bueno, es predecible ya porque de vez en cuando retomar el cuarto poder acá en Enfoque es lo que hacemos. Así que le damos la bienvenida también a Miguel Mora Barberena, director honorario de 100% Noticias, que también tiene la disposición de acompañarnos siempre que le llamamos. Miguel. Gracias, saludo a Jaime. Siempre es un gusto saludarlo y desearle lo mejor a vos, Luis y a Deikel, en estos días de Navidad, donde celebramos, reconmemoramos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo y también despedimos el año 2025, esperando que el 2026 nos traiga muchas más bendiciones. Gracias por la invitación. Es idea mía, pero los dos los veo más delgados, es idea mía. A Jaime lo veo más delgado. Y a vos también, ¿qué están haciendo? Porque yo me mantengo siempre en la misma línea. ¿Qué estás haciendo, Jaime, Miguel? ¿Estás delgado o es idea mía? No, estoy en un proceso de recuperar lo que había ganado de lo que había perdido. Porque cuando salimos de cautiverio había perdido 125 libras. Cuando vino mi esposa aquí, que logramos sacarla de Nicaragua, y con la cocina que ella cocina muy rico. No. Doña Nelly, por favor. No. ya había recuperado 20 y pico libras de las que había perdido. Entonces me metí a un tratamiento para bajar de peso y en este primer mes ya he perdido alrededor de 15 libras. ¡Wow! ¡Qué bueno! La idea es bajar unas 50 libras más para estar listo en la condición física para cuando regresemos a Nicaragua. Bárbaro. Amén, amén. Felicidades, Jaime. ¿Vos, Miguel, te miro también que estás sobadón o no? Sí, claro. Requerimientos médicos. Vas al chequeo anual y te dicen, hey, cálmese. Y en estos días, hermanito, controles. ¿Te parece? Entonces te mandan a tu medicamento, tus ejercicios y tu dieta. Y eso hace que uno se ponga correctamente. Se tiene que cuidar uno para evitar complicaciones innecesarias. Ya a nuestra edad, ¿verdad? Así es. Bueno, yo hago lo mío también, no se preocupen, que estamos en eso. Y eso que ustedes dos son chavalos, pues, comparados conmigo. Bueno, pero, no. Vos sos un año mayor solo que tu servidor, Jaime, para que estamos contemporáneos. Sí, pero vos sos con mi año, ¿no? los genes de mi amada abuelita siempre, de chontaleña, ¿no? Bien. Miren, arranquemos. Me parece a mí que esta semana ha tenido noticias relacionadas con la fe, ¿verdad? Noticias relacionadas con la religión, con la libertad de religión y con la lucha por preservar la fe y por, más allá de las fronteras, también tener resultados de esa lucha. Comienzo con dos noticias. Una, el ordenamiento del diácono nicaragüense Cristian David Mendieta, que salió de Nicaragua, se fue para Costa Rica y ha sido ordenado diácono el pasado fin de semana acá por Monseñor Tomás Wensky, el arzobispo de Miami.
Y eso, pues lógicamente, como decíamos señor Silvio José Báez en la misa del domingo, no es un triunfo solamente de Cristian, ni de la iglesia de Miami, ni la iglesia de Estados Unidos. Es un triunfo de la iglesia de Nicaragua en el exilio, porque sigue siendo fecunda y que demuestra que el exilio no interrumpe las vocaciones. Eso en primer lugar. Y la otra noticia es la relacionada con la Biblia. Pues ya habíamos hace un par de semanas se había informado, pero ha tomado más fuerza el tema de que la Biblia, aquí está el Monseñor Thomas Wensky, en el momento en que está imponiéndole las manos y ordenando a Cristian David Mendieta. Más adelante pondremos más imágenes. La segunda noticia es la Biblia. O sea, la dictadura ha determinado que dentro de los objetos que no pueden llegar a Nicaragua, además de drones, porque son muy peligrosos, está también revistas, periódicos y la Biblia. Los escucho sobre estos temas porque parece que estos son aspectos que le causan demasiado escozor y particularmente a Rosario Murillo, Jaime. Jaime, te escuchamos. Parece que se quedó. Se le quedó con Entró una llamada, creo, a Jaime. Vamos a ver. Vamos, Miguel, te escuchamos entonces para mientras Jaime vuelve. Sí, lo del diácono, pues, o sea, es que uno no es ducho en cuestiones católicas, o sea, es todo lo que es Sí. pero lo que he leído es que es una especie de un preámbulo para ser sacerdote, o te puedes quedar como un servidor de la iglesia. Casi haces muchas cosas que lo que hace un sacerdote, incluso te puedes quedar casado si sos casado. Lo llamativo de todo esto es que es bueno que sean jóvenes con la vocación del sacerdocio, en este caso de diácono. Interesante, ¿no? La posición. Me imagino que él va a optar por sacerdocio, pero Sí, siempre hay que entiendo destacar. yo solamente Sí. para que la audiencia que nos está viendo sepa, en mayo del próximo año sí va a ser ya ordenado sacerdote Cristian David Mendieta. Lo único que no puede hacer, entiendo hasta ahora, es confesar y celebrar la misa él en primera persona. Puede concelebrar Eucaristías, pero no puede celebrar en primera persona. Eso es lo que sigue, pues, Miguel. Claro, claro, y eso es bueno porque no solo eso, pues también hay jóvenes que se están graduando en universidades prestigiosas, jóvenes que están emprendiendo con grandes empresas en muchos estados de los Estados Unidos. O sea, hay mucho talento y es que la verdad que el exilio sí es trágico, pero abre muchas oportunidades a las personas que están siendo preparadas, que tienen ese espíritu de proseguir, en este caso, con su vocación sacerdotal, pero también ingenieros, científicos, hasta en la NASA hemos tenido, ¿no? Abogados y escritores, y eso tenemos que reconocerlo en los nicaragüenses. En cuanto a lo de la Biblia, pues es un verdadero... A mí me sorprendió, yo creía que era mentira, hasta el punto que a la gente, a los colegas que estaban en Costa Rica, les pedimos el favor de que fueran a confirmar que en verdad había un rótulo que prohibía la Biblia en el ingreso de la Ticabús. Y nos mandaron el video y la fotografía confirmando esto es lo que es una verdadera aberración viniendo de un Estado, de un gobierno, porque ¿por qué prohibir la Biblia si no es una cuestión meramente, es una cuestión espiritual? O sea, si los que están gobernando ahí son brujos, esotéricos, etcétera, nosotros como creyentes sabemos que ellos se van a oponer a, se van a oponer a, a la prédica de Dios, se van a oponer. Entonces, la palabra Satán significa adversario de Dios, ¿ya? Es el adversario. Y muchos de estos brujos, platicando con hermanos y sacerdotes, hacen pactos con ellos para mantenerse en el poder. Lo que te estoy diciendo que en el aspecto espiritual, Sí. porque en el aspecto legal, un libro, ¿qué te puede hacer? Y la Biblia, que es tan difundida y tiene tanto tiempo de estar en las manos de... El libro más leído por la humanidad. Imagínate que te digan que, además que lo puedes leer en internet, pero ¿por qué? Entonces, no hay una explicación lógica más que espiritual de que son pactos que estos espíritus le piden a estos brujos para supuestamente ellos mantenerse por más tiempo en el poder. Es la explicación espiritual
que pueden dar tanto nuestros sacerdotes como los pastores evangélicos ante semejante aberración. Pues es algo repudiable desde todo punto de vista. Luis. Gracias, Jaime. Miguel. Jaime, te escuchamos. Sí, no, yo quisiera con lo del diácono. Definitivamente los sacerdotes católicos nicaragüenses han demostrado una vocación enorme, ¿verdad? Acordémonos que no es lo mismo llegar a ser sacerdote católico que llegar a ser pastor evangélico, pues el camino del sacerdocio es mucho más complicado, mucho más difícil, se necesita mucha más vocación, y es una alegría pues que la fe nicaragüense, la fe católica nicaragüense, el cristianismo en Nicaragua, sea católico o evangélico, a pesar del ataque desmedido y despiadado de la dictadura Ortega Murillo contra la iglesia y contra nuestra fe, no ha logrado socavar ese compromiso que hay de los nicaragüenses y de aquellos que sienten el llamado de Dios para servirles y poder ayudarnos a los que no estamos al servicio oficialmente de Dios, ¿verdad? La Iglesia Católica nicaragüense ha sido un ejemplo, exceptuando unos cuantos bandidos, ¿verdad? Que se han caído ante la tentación de Dios y ante la tentación humana, y se han vendido, desgraciadamente, a la fuerza diabólica. Referente a la Biblia, yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando estaba todavía en el Canal 10, que tuve la oportunidad de entrevistar al padre Thomas, un padre hindú que le había recibido el don de curación que llegó a mi programa. Y yo me acuerdo que él me dijo en ese entonces: mira, Jaime, vienen momentos difíciles para este país, vienen momentos difíciles para nuestra fe. Te recomiendo, me dice, y te pido que tu programa leas Efesios 6, del versículo del 11 al 20, que era la armadura de Dios, porque va a ser muy necesario, me dice. Y yo le recomiendo que para tu audiencia la oiga, me dice, y vos la tomé a pecho ese favor que te estoy pidiendo. Y en Efesios dice en la armadura de Dios que estamos luchando contra fuerzas del mal, contra fuerzas del diablo, ¿verdad? Y que tenemos que prepararnos y usar la fe como el escudo. Y eso es precisamente, y hemos visto que la Rosario Murillo con Daniel Ortega han sido unos vehementes seguidores del diablo. Acordémonos que en la Plaza de la República hizo el símbolo del diablo, ¿verdad? El símbolo de la maldad. Los árboles diabólicos que puso por todos lados, es parte de la brujería que ella promueve, y es servidora del diablo. Y entonces, una de las cosas que más, wow, esa foto sí que fea, loco, ¿verdad? Ella a lo que más le teme, la dictadura, lo que más le teme es a la fe de los nicaragüenses. Sabe que la iglesia es un poder, tiene una enorme influencia en el pueblo nicaragüense, y vos agarrás a los católicos y a los evangélicos en Nicaragua juntos y estás hablando que somos, ¿cuántos? Somos casi el 90% de la población, ¿verdad? Entonces le tienen pánico. Entonces yo creo que lo de la Biblia es como, aparte de lo que dijo Miguel, que tiene lógica, es un mensaje, ¿verdad? A los católicos, diciéndole que todavía siguen siendo perseguidos, ¿verdad? Y que tienen que tener cuidado, pues que no somos bien vistos
aparte de la dictadura. Yo creo que eso es parte pero lo que refleja nuevamente es el miedo que le tiene a la fe, el miedo que le tiene a Dios, que le tienen a Dios, el miedo que le tienen a la Iglesia Católica y a la Iglesia y a los pastores evangélicos también. Acordémonos que también después de perseguir fuertemente a toda la Iglesia Católica, se decidió ir contra los pastores evangélicos también. Acordémonos, creo que fueron 9, 10 o 12 pastores evangélicos que fueron puestos en la cárcel y después expulsados de Nicaragua. Entonces, todo eso refleja un miedo que tienen. Pero todo esto es parte de la misma desesperación que ellos tienen porque saben que el principio del fin de la dictadura en Nicaragua ya comenzó. Gracias, Jaime. El tema es que, bueno, en realidad fue el pastor Blandón y miembros de Puerta de la Montaña, tengo entendido, ¿verdad, Miguel? No eran 12 pastores. Sí, Puerta de la Montaña. Pero solamente un pastor y sus miembros, y varios miembros. No, un montón de pastores, como 9 pastores, más algunos hasta sus esposas. Exacto. Acusado el pastor norteamericano y le fueron confiscadas sus bienes por 5 o 6 millones de dólares. Pero además hay como 60 y pico de pastores que están desterrados de factos y hay decenas, centenares de iglesias que han sido cerradas con esto de la clausura de las organizaciones sin fines de lucro. A diferencia de la Iglesia Católica, para que vos tengas una iglesia evangélica, recordad, tenés que tener una personería jurídica, actuar como una ONG. Entonces, muchas de las 5.500 ONGs que fueron clausuradas administraban o eran la representación jurídica de las iglesias que fueron confiscadas y que fueron cerradas también. Ok. Jaime mencionaba en su comentario el tema de los árboles, las arbolatas, las chayopalos. Pues, para tragedia del pueblo nicaragüense, la señora Murillo dice que el 10 de enero van a extender 10 árboles, 10 árboles más en todo el país y que las letras del Frente Sandinista en el Cerro Motastepe se van a ampliar y se van a iluminar también para que se vea. Es decir, yo no sé si en realidad... pues desde el punto de vista espiritual uno siempre vuelve a ver hacia ese plano porque pues, es la única explicación, pues, porque los árboles no le sirven para nada al pueblo de Nicaragua, pero tiene que ver lógicamente con el conjuro que ella tiene para mantenerse en el poder o para mantener la situación tal cual ha estado hasta ahora. Pero vamos a la parte humana y a la parte tangible, Miguel. 10 árboles más pareciera un desafío más bien, o sea, en el 2018... cayeron varios árboles de estos en las protestas de la población enardecida porque significan o son un símbolo de ese dúo, de ese tándem siniestro que está acabando con las libertades y derechos humanos en nuestro país. Pero parece un desafío. Aquí vienen árboles, 19 años de estar en el poder el pueblo presidente. ¿Qué crees, Miguel? ¿Cómo lo recibe el pueblo de Nicaragua? Esto que, pues, simboliza realmente a ella la simboliza y el abuso de poder de ella sobre los nicaragüenses. Es que es imposible separar el aspecto espiritual porque el aspecto espiritual quiere controlar el aspecto natural. O sea, si vos le preguntas a un sacerdote o a un pastor, y la misma Biblia te lo dice, estos símbolos satánicos funcionan para apaciguar al pueblo, para calmar, para controlar, una especie de control mental. El mismo caso de la Biblia. Porque la Biblia, ¿qué es lo que te enseña? Te dice que hay una autoridad superior por sobre el Estado, por sobre los dictadores, y eso no lo pueden permitir. ¿Ya? Entonces, al poner todos estos símbolos satánicos, a lo largo del mundo ellos marcan territorio. O sea, este territorio le pertenece a esta dictadura y hay un control. Para ellos, y cualquier cristiano lo sabe, es un pacto satánico, o sea, están controlando el territorio. Esto le pertenece a sus demonios y a su poder. Esto busca quitar la conciencia individual de las personas al dar una especie de uniformidad, ¿ya? Entonces, la Biblia, la iglesia, la misma palabra de Dios te da esa conciencia individual, o sea, que vos sos una creación del Dios Todopoderoso
y que vos tenés una relación directa con Dios, que es el poder sobre todo, poder. Ya, no hay poder humano que pueda ir sobre eso. Ese control mental que quieren hacer espiritual y psicológico y sociológico también va contra la dignidad humana. Esto es decir, aquí yo mando, aquí soy yo, este es mi reino, Chamuco, por tanto, nada está por encima de mí, aquí tengo el control territorial y puedo hacer con vos, iglesia, creyente, católico, evangélico, ciudadano, no creyente, etcétera, lo que yo quiera porque vos me perteneces. Eso es lo que está diciendo esa simbología. También trata de desunir a la gente cuando quieren controlar la iglesia, cuando quieren controlar el culto, cuando mandan a la juventud sandinista a controlar la celebración de la Biblia. Van a mandar a la juventud sandinista a hacer bautizos, a casar a la gente, a ir a los velorios para dar la extrema unción. O sea, que ellos quieren controlar todo porque la iglesia, la Biblia, lo que nos hace es una comunidad. O sea, vos sos mi hermano, Jaime es mi hermano en Cristo, vos sos mi hermano en Cristo. Los católicos se relacionan como comunidad, los evangélicos, y todas las dos religiones son hermanos en Cristo Jesús. Cuando eso no lo controla un régimen totalitario, satánico, entonces ellos tratan de desbaratar todo eso. Y es lo que estamos viendo porque la fe, al final de cuentas, te da resistencia. Los mártires, los apóstoles, Pablo, David, todo te dice y te habla de tiranía y de opresión y cómo ellos han resistido con la fe y con la ayuda de Dios todos los embates de los faraones, de los regímenes, de los tiranos. Y eso no lo puede evitar nadie. Entonces ellos tratan de crear su propio reino. Parece cuestión de, pues algunos nicaragüenses decir, eso es una locura. No, están queriendo controlar espiritualmente, psicológica y socialmente al pueblo nicaragüense diciendo, este reino chamuco tiene dueños y los reyes son estos y le servimos a estos espíritus satánicos. Ya, por tanto, persiguen a los curas, a las iglesias, a la Biblia y crean esa animadversión No, interna. Pero lo bueno es que la iglesia resiste y siempre ha resistido a todo, Ok. a lo largo de toda la historia. Ok, Jaime, pero esto tiene un costo también. ¿No significa un costo a los nicaragüenses en algo que es un capricho de Murillo dentro de esa guerra espiritual a la que se refiere también Miguel? sí, pero aquí no es solo, aquí no, obviamente el costo lo están pagando todos los nicaragüenses, ¿verdad? Porque esto no sale de la bolsa de ellos, sale de la bolsa del mismo pueblo. Pero es una guerra psicológica lo que está haciendo, ¿verdad? Acordémonos que cuando estábamos en las marchas del 2018, casi todos los árboles de la carretera Masaya, por lo menos los que estaban hasta la primera entrada de la colonia después de antes de la catedral y después de la catedral, los que estaban llegando casi por la pista Cardenal Obando y Bravo, los votamos, pues los jóvenes los votaron y cada vez que caía uno de esos árboles, loco, la alegría era Sí. arrecha, loco, y la celebración era a nivel nacional, otro árbol más de la Chayo, otro Chayo palo a la mierda, para papá, todo lo que gritábamos. ¿Me entiendes? Y ella sabe eso, y le duele eso, y le molesta eso. Ella sabe también, vuelvo y repito, el enorme poder de la fe y de la Iglesia Católica, porque a la hora que haya un levantamiento social en Nicaragua que viene, ¿verdad?, para recuperar nuestro país, el papel que van a jugar los sacerdotes y la iglesia es enorme. El banderazo, el consejo que van a dar los sacerdotes en ese momento y los liderazgos de la iglesia católica y los pastores evangélicos es importantísimo. Y sabemos, sabemos, y ellos saben muy bien el poder que tiene la iglesia católica. Por eso es que agarraron y cuando persiguieron la iglesia, lo primero que hicieron en esto del 2018 para acá es sacar a Monseñor Báez, todos los sacerdotes que tenían una posición más beligerante pública, que es diferente, pública, lo sacaron, ¿verdad? Los expulsaron. Y aquellos que son bandiditos,
¿verdad? Los dejaron y los mantienen y están bien acomodaditos y se sienten acomodados con la iglesia y están tratando de creen que están engañando al pueblo de Nicaragua, pero yo he logrado platicar con gente que todavía que está en Nicaragua, católica, muy creyente, que no se tragan a varios de los arzobispos y los que están allá, que en ciertos departamentos y en ciertos lugares, que no voy a mencionar los nombres, pero que sabemos mucho quiénes son, que se han prestado y se prestan ¿cómo se llama? Al juego del Rosario Murillo. Por eso vimos como Monseñor Carballo, como el Cardenal Obando, como figuras que antes, el padre Laquit, que antes tenían una enorme influencia en el pueblo católico, ahora, no, bueno, el cardenal murió, pues. No voy a decir gracias a Dios, pero murió, pues, ¿verdad? Y los otros ya son insignificantes, no tienen ninguna incidencia en el pueblo católico porque el pueblo católico los reconoce. Hay muchos sacerdotes y eso, por eso que ellos espían mucho a la Iglesia Católica para ver qué sacerdote con la inteligencia, la sabiduría y la guía que les da la fe están incidiendo en la comunidad nicaragüense, están manteniendo la fe en alto, están manteniendo el espíritu de lucha dentro de una situación de miedo total que hay dentro de la comunidad católica y la comunidad cristiana, pues los evangélicos, los católicos y en general en todos los nicaragüenses. Vos platicás con ellos y tienen miedo. Ya no saben si el mesero en el restaurante es espía, si el que se pone la gasolina es espía, si el jardinero es espía o no. Y entonces hay un miedo total, pero y hay un acomodamiento, ¿verdad? Pero es parte de la espera y esa olla que va hirviendo, ¿verdad? Que en su momento, vuelvo y repito, la iglesia va a tener que ayudar a dar el banderazo que se necesita para ese levantamiento ya en la recta final de la sacada a Ortega Murillo. De hecho, solamente como comentario para seguir con otros temas, esta semana un accidente de Boanerges Carballo, ahí está, el video, Canal 8. Esos son expedientes que se guardan ¿para qué? ¿Para qué? Miguel, Jaime, ¿para qué se guardan esos expedientes? Para un mejor momento, un momento de... Y así es. Es la manera en la que la dictadura le tiene un expediente a cada uno, ¿verdad? De lo que sea, ¿verdad? O a veces se lo inventa, como inventaron violaciones contra niños y no sé qué en Nicaragua. Pues de todo eso hacen para presionar. Acordémonos la historia de la caja fuerte del cardenal, que se la robaba, que desapareció por varios días y de repente volvió a aparecer en la universidad, en la UNICA, ¿verdad? Bueno, que fue el comandante Ortega que le dijo, no se preocupe, cardenal. Ya después se la regresaron cuando le habían extraído todo el contenido. Igual se perdió extrañamente la computadora del actual obispo de León, Sócrates René Sándigo, ¿verdad? Y desde entonces comenzó a cambiar un poco y a portarse de otra forma, ¿no? Ese ya estaba bandido desde hace rato. No, por eso, pero en la computadora habían algunas cosas, parece que también le hicieron reflexionar, ¿no? Y esto... Tal vez encontraron más leña para echarle el fuego. Pues, exactamente, no es que no tenían ya algunas cosas y ese les ayudó más bien a tener un poquito más. Es lo que yo más o menos manejo. Ese está al otro lado desde hace rato. No, sigamos con Murillo, pero con otro tema. Hombre, yo le decía ayer a doña Deikel, ponerle nombre a las universidades que se han robado o renombrar, porque le habían puesto un nombre y habían puesto ahora el nombre sobre nombre, ¿verdad? Entonces, renombrar las universidades con títulos relacionados con combatientes, con muertos, con héroes y mártires, hombre, lo único que confirma es que son cuarteles, porque ya las universidades, desde que la tomó la dictadura, son cuarteles de adoctrinamiento, porque es el trapo rojinegro para acá, el trapo rojinegro para allá, el comandante y la compañera, todo es lo que pasa en el país gracias al comandante y la compañera. Pero ya ponerle, por ejemplo, a la Universidad Politécnica, que le cambiaron el nombre de Alupoli, ¿verdad?
ahora se llamaba Universidad Politécnica, y ahora le van a poner, o ya le pusieron, Universidad Héroes y Mártires de San José de las Mulas, que es una, porque son 10. Hombre, uno dice, pues la lógica es la confirmación, son cuarteles, y le están poniendo nombre de cuarteles, aunque para Murillo esto significa un reconocimiento a los héroes, y dice que es una cuestión hermosa la que está pasando. Jaime, ¿qué pensamos de esto? Hombre, vuelvo a lo repito, creo que lo mismo hicieron en los años 80, ¿verdad? Es parte de la misma, de tratar de adoctrinar a la juventud, ¿verdad? Y al mismo tiempo que la gente se olvide, ¿verdad? De los actos heroicos que han salido y los héroes y mártires que han salido de estas universidades en la lucha contra la dictadura, contra la misma dictadura. Acordémonos cómo mandaron a los paramilitares a atacar a los estudiantes del UNAM, cómo atacaron a los estudiantes de la UCA, lo que hubo en la Universidad Politécnica, ¿verdad? Entonces ellos quieren en su desespero que están ahorita y el miedo que tienen, quieren olvidar todas las memorias que hay ahí, que están gente, o sea, cuando vos pasabas por la UCA, vos te acordabas de primero la matanza que hicieron en el 30 de mayo, que hicieron allí cuando los francotiradores empezaron a dispararnos y mataron a varios jóvenes. Cuando pasabas pasabas por la UNAM, vos te acordabas de los históricos muchachos, cuando le echaron los paramilitares, del video de aquella muchacha pidiéndole perdón a su mamá, lo que decía que tenía que luchar por Nicaragua, que era su deber, los ataques que hicieron contra la iglesia que estaba ahí en Villa Fontana. Entonces todo eso lo quieren olvidar, pero volvemos a lo mismo, son patadas de ahogado, tratando de reactivar, de tratar de revivir el adoctrinamiento que hicieron o trataron de hacer en los años 80, pero que en esto es diferente, pues, ¿me entendés? Todo esto es parte del miedo. Yo lo veo como un miedo y se ve más evidente el miedo que tienen y la importancia que ellos saben que tienen todo lo que sucedió en el 2018 y el 2019 y el peligro que significa para ellos que vuelva a suceder. Y por eso quieren tratar de borrar todo. Ok, Miguel, te escuchamos porque siempre nosotros hemos estado claros de que la información es poder, la educación es poder, ¿verdad? Te da capacidad de decisión, de conocimiento, de reflexión y de actuar, ¿no? Dar pasos hacia adelante. Eso es lo importante de la educación, lo vital. ¿Cómo miras esto que ahora, pues, como te decía, para mí confirma lo que venían haciendo de hecho? Adoctrinar, convertir en cuarteles las universidades, y le ponen el nombre hasta de héroes y mártires. Sí, en primer lugar hay que partir de lo siguiente. En efecto es dominio ideológico, ¿ya? Pero yo siempre me pregunto, ¿es fácil cambiar el nombre a algo? O sea, incluso que no es tuyo. Mira la UCA, Universidad Centroamericana, mandaron un rótulo Casimiro Sotelo, ¿no? Y así lo van a cambiar y mañana pueden poner otro nombre. ¿Por qué no invierten en una nueva universidad moderna? No tienen esa capacidad, solo la lógica de cambiar nombre. Pero volvemos a la lógica política esotérica y satánica con que la codictadora y él mismo mueven su gobierno y la lógica de adoctrinamiento de las juventudes. Esto se llama necrolatría o culto a los muertos, veneración a los muertos. Fíjate bien, Carlos Fonseca, hay que ir a ponerle una rosa y van todos los poderes del Estado a adorar a un muerto. Sandino, hasta hablan con los espíritus, hablan con Carlos Fonseca, adoración, ¿verdad? Ya lo dicen, yo no estoy inventando, ella misma lo ha dicho, ¿no? Entonces, este culto es todo un culto a los muertos que el Frente Sandinista ha mantenido por siempre. No es simplemente recordar a alguien que murió, puedes recordar a alguien que murió, pero no le vas a rendir culto. O sea, no le vas a rendir adoración. Y aquí hay una adoración intrínseca. El culto a los héroes y mártires es una
necrolatría. O sea, no es simplemente recordar y conmemorarlos, sino que adorarlos. Y hay una adoración que también parte de la lógica satánica, esotérica del culto a los muertos. Eso en el aspecto espiritual. En el aspecto, están anunciando que van a meter $100 y pico de millones en estadios de fútbol y béisbol, hasta en la costa atlántica, uno que va a costar más que el Estadio Nacional. Más caro. El más caro. Pero ¿por qué no hacen una nueva universidad modernísima como las que están en Latinoamérica, en Centroamérica, inclusive no vengamos a Estados Unidos? ¿Por qué no hacen una y le ponen el nombre que quieren, incluso de un muerto si quieren? Pero lo más fácil es cambiar las veces que quieran. No, o sea, primero robársela y después cambiarle el nombre. La UNAM siempre estaba, le van a poner otro nombre. La UNE ya estaba, le van a poner otro nombre. La UPOLI ya estaba, le van a poner otro nombre. La UCA se la robaron, ¿verdad? Y la UPOLI. Pero la lógica de cambiar nombre es como que el famoso cuento del programa de Don Francisco, el indio cambia nombre. O sea, igual la chamuca cambia nombre. ¿Qué ganas con eso? No ganas más que el culto a los muertos. No es solo el culto y parte del adoctrinamiento, es parte de una estrategia. Acordémonos que los países, los dictadores, las dictaduras, lo que les interesa es tener un pueblo no educado. Porque un pueblo no educado es un pueblo fácil de controlar o menos difícil de controlar. Acordémonos que el proceso de la destrucción de la educación en Nicaragua viene desde hace rato, ¿verdad? Acordémonos cuando empezaron, cuando ellos controlaban el Consejo Nacional, el CNU, ¿verdad? Que no sé cómo se llama ahora, si todavía existe, cuando empezaron a suavizar los exámenes de admisión en las universidades, ¿verdad? Después, como solo el 4% pasaba los exámenes de matemáticas y el 3% de los exámenes de lectura y el 4% del otro, entonces dijeron, vamos a suspender, ya no se necesitan los exámenes de admisión para entrar a las universidades públicas, ¿verdad? Porque eso era parte, o sea, porque sabían que estaban saliendo brutos del colegio, de los colegios, porque es parte de la estrategia de la dictadura, mantener un pueblo que no esté educado. Entonces, y ahora lo que hacen, entonces, ¿qué depende? Si querés estudiar, tenés que ser primeras finas a la dictadura. Tenés que comprobar que estás dispuesto a ser leal a ellos. Tienes tu carnet, tenés que tener. Exactamente, pero además, acordémonos que desde antes que cayéramos presos, los mismos colegios, cuando dejabas una clase, a pesar de todas las facilidades que tenía, que no te hacían, la chamuca inventó de que si participabas en las actividades nacionales, si vas a banderear, si llegabas a banderear, era tu examen de reparación. 3 bandereadas, una B. 4 bandereadas, una A. No llegaba, una F. Un 40. Entonces, todo esto es parte de un proceso que ellos tienen, aparte del culto, de adoctrinamiento, de una estrategia de tratar de obtener a la juventud o mantener a la juventud con la menor educación o no educada, para poder controlarlo más fácilmente. Pero eso tiene un cuchillo de doble fila, y ahorita me puse a pensar en el nombre que le van a poner a los polis. Después le van a quitar y va a ser la referencia a la Universidad de las Mulas, porque solo mulas van a salir de ahí. Así es. Mulas la que ordena, mulas las que le siguen el cuento, y mulas son las que van a quedar ahí nada más. O sea, es impresionante. No van a durar tanto. No va a durar tanto para que pueda producir más mulas esa universidad. Vamos a hacer la pausa comercial, Jaime. Vamos a hacer la pausa comercial, Miguel. Cuando volvamos, otros temas que han sido noticias durante la semana. Ustedes que están con nosotros acá en Enfoques, quédense por ahí para que sigan disfrutando de esta conversación con nuestros amigos Miguel Mora y Jaime Arellano. Gracias por sus me gustas, por compartirnos. Vamos a la pausa y ya regresamos. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir.
Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora. Acá estamos, amigos, de regreso. Gracias por continuar con nosotros en esta edición de Enfoques. Hoy 19 de diciembre del año 2025, conversando con Jaime Arellano, Miguel Mora, una especie de cuarto poder, pero con otro nombre, dicen, ¿no? Bueno, Jaime, Miguel, esta semana también un famoso colombiano corrupto que lo busca en la justicia de su país ha sido noticia en Colombia y en Nicaragua. Carlos Ramón González, que formaba parte del gabinete de Gustavo Petro y fue acusado de corrupción y tuvo que huir. Bueno, ya sabemos que está en Nicaragua, primero con asilo, ahora con nacionalidad, protegido por la dictadura de Ortega y Murillo, pero el escándalo se ha formado, ha retomado fuerza porque apareció en un bailongo, en un bacanal que se armó en el Teatro Rubén Darío de Managua, que fue patrocinado por la Embajada de Colombia en Managua. Hasta ahora, pues el escándalo ha provocado que Petro diga: todos los que están ahí adentro en esa sede diplomática tienen que salir, porque no es posible que se arme un fiestón y que ande bailando ahí el Carlos González y hasta el trencito y para arriba y para abajo y todas las cosas, que fue descubierto por W Radio, el medio de comunicación colombiano, que fue el que dijo: miren, aquí es que está prófugo ahí en Nicaragua. Hasta la fiesta de la embajada se fue a meter y andaba bien alegre. Miguel, ¿cómo miras esta situación? Porque, bueno, Interpol, incluso le dice la gente de Interpol Colombia a los otros países que colaboren, pero ¿cómo va a colaborar la dictadura de Nicaragua si lo que quiere más bien es seguirle sacando provecho a esa relación que existe de amor y de odio con Gustavo Petro? Aquí está, esta es parte de las imágenes. El de allá sombrero. al fondo, ahí está en el bailongo Carlos Ramón González, qué alegre. Miguel. El del sombrero, No, el que está detrás del sombrero. Pero hay otro video en el que hagamos el trencito y ven el trencito y ven el trencito y para abajo. Qué alegrísimo. Miguel, te escuchamos. Es compadre hablado, hombre. Ese Petro y Ortega se entienden. Te mando a que lo capturé, pero no me lo mandé. Ahí tenerlo y darle fiesta. Y se va a hacer el enojado, por supuesto, y va a decir un montón de cosas. Porque es su amigo, ¿no? Era su socio. Aquel que está allá. Correcto. Ese que está señalado. De la cara de él para que la gente lo recuerde. Ahí está el hombre. Es nicaragüense, ¿oíste? Y nosotros no. ¿Viste vos? Él tiene y está siendo perseguido y hasta siendo protegido por Ortega. ¿A cambio de qué? Me imagino que algo está dando, un pago, ¿no? Por ese refugio que se ha convertido este señor de criminales corruptos y de todo tipo de calaña. De criminales. Guarida de ladrones. Bueno, él es nicaragüense, porque así dice la dictadura chamuca. ¿Ya? Nosotros no, porque así dice la dictadura chamuca. Pero, ¿qué? Yo creía que era en la embajada, porque si entra en la embajada sería el colmo, ¿no? Ahí es territorio colombiano, lo pueden echar preso. Pero como no hay extradición y ahora es nicaragüense y me imagino que es sandinista también, para que no lo corra, para que no se lo lleven. Y además que Petro le está diciendo: no me hagas caso, ahí tenerlo y me lo cuidas, porque como yo también voy de salida, muy probablemente. Yo me voy a hacer el arrecho. El arrecho
Y muy probablemente te llegue a pedir asilo también, a cómo van las cosas aquí en Colombia. Así es. Jaime. No, nuevamente refleja, es una vergüenza para Nicaragua, ¿verdad? Pero desde que Ortega se robó las elecciones del 2006, Nicaragua se ha vuelto un refugio de políticos corruptos, ¿verdad? Y depende de cuánto fue el martillazo que pegaron cada uno de esos políticos en su país, es la cuota que tienen que pagar en Nicaragua. Pues acordémonos de los expresidentes de El Salvador. Bueno, a propósito, Jaime, solamente para después darte la palabra de nuevo. Funes estuvo Murió. años en Nicaragua. ¿Y qué pasó con la fortuna de Funes? ¿Se la habrán devuelto a la familia de Funes, a su esposa, o le dieron nada más un porcentaje para decirle, ¿sabe qué? O sea, agradezca que no lo metieron preso, pues. Mira, el modo operandi del Frente Sandinista es el mismo que están aplicando ahora con aquellos que no dejan regresar y entonces tenés que pagar una cuota. Depende del tamaño de la fortuna de tu familia, es el sapo que tenés que pagar, pues. ¿Verdad? Acordémonos que hay políticos en Nicaragua que fueron echados presos, que están en Nicaragua, que algunos pagaron desde $3 millones hasta $6 millones. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, después, ¿cuánto habrá pagado Funes? Un par de millones, 2 millones, 3 millones. ¿Cuánto habrá pagado el otro, excomandante en El Salvador? ¿Cuánto ha pagado los hondureños que están ahí en Nicaragua? ¿Verdad? Yo creo ya que Juan Orlando ya le mandaron la cotización, a Juan Orlando Hernández, ya le mandaron la cotización. Oíme, es que con Orlando Hernández recibieron la plata, pero después no lo recibieron. Acordémonos que la chamuca lo traicionó, porque él iba camino a Nicaragua, y en la frontera lo regresaron, y cuando se fue de regreso fue cuando lo apresaron, ¿verdad? Lo que pasa es que le salió el tiro por la plata porque ya lo dejaron libre nuevamente. Pero ese es la mafia diabólica que hay en Nicaragua, que se ha vuelto un refugio de criminales, pues, y de todo lo demás. Pero volvemos a lo mismo, todo esto lo que hace es, pues, no diría deteriorar más la imagen, porque ya no tienen imagen, ¿no? No puedes deteriorar algo que está destruido, pues, no se puede. Ya no puedes destruir, pues, pero todo esto es parte del desastre que ellos han causado, ¿verdad? Del pago que están sufriendo los nicaragüenses por aquellos liderazgos políticos que pactaron con Ortega, aquellos que se acomodaron, los mismos grandes capitales que yo me acuerdo cuando denunciaba en el Canal 10 que Ortega estaba construyendo una dictadura institucional en Nicaragua y que se iban a repetir. Le compraron la idea a Ortega y les gustó la idea que Ortega les decía: yo los voy a dejar hacer reales, pero no se metan en la política ni se interfieran conmigo, y ahora todos son rehenes en Nicaragua, pues, y todos aquellos que ahora me imagino no lo dicen, pero deben de estar arrepentidos de no haber separado antes, porque tarde o temprano le van a llegar el turno, o le está llegando el turno a todos, y todos han tenido que pagar una buena cuota, pues, para eso. Pero todo esto es parte desgraciadamente, de la historia negativa, negra de Nicaragua, que si Dios quiere, y yo creo que Dios quiere, muy pronto vamos a tener el chance de empezar a revertirla, a pesar de algunos liderazgos políticos que todavía quedan. Ya vamos a hablar de esto, a eso vamos. Porque esta semana también, bueno, Jaime no estuvo con nosotros el programa pasado, pero bueno, es una valoración sobre lo que pasó en Oslo, ¿no? Ahí estuvieron dos políticos de oposición, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, cada quien por su lado, uno indicando de manera clara que fue invitado por María Corina y ha sido apadrinado, ¿verdad?, el partido La Ruta del Cambio de Félix Maradiaga por 20 Venezuela a nivel de partidos liberales del mundo, y entonces tiene esas credenciales. Y por el otro lado, Juan Sebastián, que llegó, no sé si invitado por María Corina, pero llegó, ¿verdad? Y ahí anduvo tomándose fotografías con ella, teniendo contacto con los políticos venezolanos. Al final, me parece que fue un ejercicio interesante
Pero algunos se preguntan cuál es el resultado de la gira y para la lucha por Nicaragua, cuál es el rédito que tenemos. Jaime, vuelvo con vos. Bueno, mira, yo creo que esos dos, desde que salimos, ¿verdad? Yo creo que desde el avión venían preparando su campaña. Ambos se activaron casi inmediatamente, ¿verdad? Y han estado juntos, se han apuñaleado, se han insultado. Después se convirtieron, eran los tres mosqueteros, solo que ahora dejaron a Medardo tirado por algún lado y ahora solo andan cada uno por su lado. Y han andado una competencia perenne entre ambos, ¿verdad? Y son como los genies de eso, donde aparece, donde se enciende una luz, ahí aparece. Donde hay una cámara, ahí aparece. Félix apenas empezó lo de Venezuela, y se sabe que después de Venezuela va a Nicaragua, entonces ya creó su partido político. Entonces inmediatamente Juan Sebastián habla con la Kitty Monterrey para que le dé ese por él. La Kitty, que está enferma, le empieza a entregar las riendas de ese por él, nombrando los representantes en el exterior y encargado de las relaciones internacionales. Juan Sebastián acepta el C por L y lo que más me molesta, pongámosle, es que Juan Sebastián permitió que la Kitty actuara de una manera dictatorial contra Mauricio Díaz, solo porque Mauricio Díaz tuvo la osadez de preguntar que cómo había sido el proceso y cómo se había electo Juan Sebastián, ¿verdad? Lo preocupante es que Juan Sebastián, que dice que quiere ser presidente de Nicaragua y tiene el derecho de querer ser presidente de Nicaragua, haya permitido que eso sucediera, deja mucho que desear de Juan Sebastián. Entonces, y aquellos que dicen que están luchando por la democracia y promueven la democracia y no la practican, pues ya de por sí yo creo que es otro. Mira, yo ojalá que se haya reunido con la gente de María Corina. Yo estoy en un grupo que de hace varios meses hemos tenido conversaciones, uno de nosotros ha tenido conversaciones casi semanal o cada 2 semanas con el señor Ledesma y con don Edmundo. Otro del grupo ha estado platicando con los representantes y el representante de María Corina, obviamente para pedirle que en las pláticas que ellos tienen con la administración en Trump incluyan a Nicaragua y que María Corina se pronuncie alrededor de que Nicaragua es un peligro para la estabilidad de Venezuela, a cuando saquen a Maduro si no sale Ortega. Y se le ha pedido cosas específicas que hasta el momento se ha logrado. Ojalá, y sería interesante que ellos dos, en una conferencia de prensa que les gusta siempre dar declaraciones, expliquen qué fue lo que lograron hablar, sin entrar en detalles de cuál estrategia puede haber, si es que se estableció alguna estrategia, ¿verdad? Nosotros creemos, yo creo, que una vez que salga Maduro y don Edmundo y María Corina tomen el poder en Venezuela, va a ser muy importante el papel que ellos puedan jugar en apoyo hacia la oposición nicaragüense en el proceso de enfocar la lucha después de Maduro contra el mismo Ortega. Se ha logrado muchísimo en el sentido de que se ha logrado que el presidente Trump diga que, aunque puede ofender a muchos, que no va a permitir o no puede seguir permitiendo a los Estados Unidos que Rusia, China e Irán se conviertan siga creciendo la influencia que ellos tienen en Latinoamérica, que no van a permitir que en este hemisferio o el patio trasero, como lo dijeron en inglés, ellos sigan. Eso era muy importante para que Trump viera que el problema de esto de nosotros, de estas 3 dictaduras, es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Esa era muy importante en la estrategia que algunos creemos que debemos de ir implementando.
¿verdad? Entonces, para mí, este proceso de Juan Sebastián, lo que hace Juan Sebastián y lo que hace Félix, es parte de la misma campaña que ellos tienen. Suerte, tienen fundaciones, ambos. Creo que entre los dos tienen 4 fundaciones, dos por familia, ¿verdad? Donde reciben al diablo el apoyo americano, ya se les cayó, pero siguen recibiendo apoyo de los europeos hasta cierto punto y les permite tener las facilidades económicas para poder andar haciendo eso. Hasta cierto punto es beneficioso porque de una manera u otra han logrado que el nombre de Nicaragua se mencione, que ya eso es muy importante, ¿verdad? Solo que ahora estamos en una etapa diferente, una etapa donde se necesita ir definiendo muchas cosas y ojalá que tanto Félix como Juan Sebastián, si tuvieron pláticas con los respectivos equipos, lo hayan logrado. Nosotros le hemos propuesto una estrategia que se necesita al equipo de María Corina y a Don Edmundo a través del señor Ledesma, es que las conversaciones que platicamos con él fueron desde antes de que fuera nombrado el coordinador político, ¿verdad? Antes el señor Ledesma era como un consejero nada más de María Corina y del mundo, nada oficial, ¿me entendés? Pero al fin, eso creo que toqué muchos temas. No, pero por un asunto de poner las cosas delante de la audiencia, tal cual nos las han dicho, en el caso de Félix, que lo hemos entrevistado, creo que 100% Noticias, acá en Café con Vos, ha dicho que pues, por ejemplo, los viajes, pues, que uno los critica, hay gente que lo critica porque viaja mucho, que va para acá, que va para allá. Él forma parte de una universidad en la que también están interesados en que él, como político, ¿verdad? Como catedrático, como político, también participe en algunos eventos y lo patrocinan, ¿verdad? O sea, este tema del patrocinio es lo que dice Félix, que es de ahí donde sale el fondo que le ayuda a esos viajes. En el caso de Juan Sebastián, pues hasta ahora, en el caso de María Corina, lo veo viajar, ¿verdad? De manera beligerante hasta ese punto, ¿verdad? Para también participar en este evento. Y si ha habido giras de otro punto, tiene que ver con, no sé si con Monteverde, porque formaba parte de Monteverde, o forma parte de Monteverde, no estoy muy claro de eso. Pero esto de las fundaciones que vos decís, yo pues no lo conozco, no lo sé. No, pero dime, yo no critiqué las fundaciones. Yo lo que dije es que tienen la suerte de tener fundaciones o poder tener los recursos para poder andar viajando por donde andan viajando, ¿verdad? Hay otros que no tienen esos recursos y no lo han hecho. ¿Me entendés? Pero al fin y al cabo, como fue el final de mi comentario, lo importante es que de una manera u otra el nombre de Nicaragua esté resaltando en todos estos foros para que se mantenga el momento que ahora ya, con lo que está pasando en Venezuela, obviamente vos vas a oír la palabra Maduro, Ortega, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Ya okay. Los tres van en el paquete. Ok, hago la mención para que indicar lo que han dicho ellos mismos, ¿verdad? Miguel, te escuchamos. No, ya di mi opinión sobre eso en el programa anterior. No, pero por ejemplo, lo de Mauricio Díaz, que fue de esta semana, esto sí, me parece a mí que es importante y yo fui el que dio la información, porque las fuentes que me dicen es que lo que me dicen las fuentes es, bueno, preguntó Mauricio Díaz, que es fundador de hecho de C por L también, encargado de relaciones internacionales, un político de toda la vida, serio, bueno, por lo menos yo lo considero así, serio a Mauricio, preguntó cuál había sido el mecanismo de elección o cómo se decidió que Juan Sebastián Chamorro tenía que ser o iba a ser el coordinador de C por L en el exilio. Hubo un silencio en el chat que tenían en el grupo sobre esta pregunta y además preguntó cómo se fue a través del CEN, y si fue a través del CEN, ¿quiénes son los del CEN? Porque yo salí de la cárcel, dice que dijo don Mauricio, y nunca supe más de cómo se estaba conformando el partido, cómo había quedado. Y eso provocó pues que doña Kitty lo expulsara del chat. ¿Es don Mauricio todavía miembro de C por L? Nadie lo sabe, ni él mismo lo sabe. Entonces uno mira que esta decisión y este actuar, pues si estás combatiendo a una dictadura totalitaria, autoritaria, pues los autoritarismos light no son muy buenos, diría yo, como para
como para combatir lo que estás queriendo terminar en el país. Yo hablé con Juan Sebastián, mejor dicho, con él, pero a él lo sentí un tanto incómodo porque le pregunté qué pensaba de lo que había pasado con don Mauricio. Me dice, ¿por qué no me preguntaste antes de decir la noticia? Porque el afectado es don Mauricio, no sos vos. O sea, el afectado con el tema del chat, eso fue lo que le dije. Pero se mostró incómodo y me dijo que si Mauricio hablaba, pues entonces después él tenía algo que decir. Mientras tanto, nada. Eso es lo que ha pasado, Miguel, y eso es noticia de esta semana. Ok. Vamos al punto periodístico. Que hable el denunciante. Sería bueno que te diera don una Mauricio entrevista. no ha denunciado, ¿eh? Don Mauricio lo que me dijo a mí fue, no quiero echarle más leña al fuego. No, él ya denunció, él ya lo hizo público a través de un chat público, que yo lo leí porque anduvo circulando, él lo puso, bueno, ¿no? te llegó ese chat a vos. Por supuesto. O sea, ya lo hizo público, pues, y lo hizo público y lo salió a los medios. Él era el objetivo, ¿verdad? Es un político. Entonces, él ya denunció y él tiene que sostener esa denuncia o retractarse de la denuncia, Luis, ¿verdad? Porque si no es cierto, no es cierto. Y si es cierto, es cierto. Es sencillo como eso. Pero en todo caso, primero, el denunciante tiene que probar la denuncia. Y en este caso ya ni siquiera doña Kitty le diría yo porque hay un coordinador de ese grupo, ¿ya? No, Que espérate, se llama... ahí te detengo. No. Ahí te detengo, Miguel. No. No lo termino, Porque te lo termino. quien lo saca del chat es la señora Monterrey. Sí, pero hay un coordinador. No. El coordinador en el exilio es Juan Sebastián Chamorro. Sí. La que manda en C por L, sí o sí, es doña Kitty. A ver, es que vuelvo periodísticamente, ¿verdad? Hay un denunciante, dice que doña Kitty, que lo sacaron del grupo de C por L. ¿Quién es el coordinador de C por L oficialmente? Bueno, la presidenta es Kitty Monterrey. No, pero el coordinador significa el gerente ejecutivo. El ejecutivo es hoy es Juan Sebastián Chamorro. Te lo voy a poner de la siguiente manera. Pues, aquí está Ramiro Ortiz Mayorga y aquí estaba Luis Rivas. Luis Rivas podía ser el ejecutivo, pero el que tomaba una decisión de todo peso y en cualquier ámbito era Ramiro Ortiz Mayorga. Y sigue siendo Ramiro Ortiz Mayorga. Vuelvo. Es que eso es una empresa y esto es un grupo de chat. Ya te dije cuál es mi opinión. Es un grupo político, un partido político formado. Es un grupo de Zoom, hombre. Eso es. El mismo Mauricio dice que no sabe quiénes son el CEN. ¿En qué cabeza cabe que un partido político, un directivo del CEN, no sabe quiénes son sus colegas? No sé. Pero vuelvo. Ante lo que podemos decir o no decir, primero hay un denunciante que no quiere explicar ni dar las pruebas de lo que está denunciando. Me llama la atención. Y el coordinador, porque para eso te nombran coordinador, sino para qué, solo vas a estar ahí de adorno. Entonces, el que está llamado a dar una explicación, como él mismo te lo dijo, si el denunciante habla, yo te voy a contestar. ¿Por qué va a contestar Juan? Porque es el coordinador nombrado. Ya, entonces él va a dar las explicaciones a nombre de C por L, porque él es el vocero oficial de C por L como coordinador. Esa es la estructura que ellos han designado y nos lo han vendido a nosotros. Entonces, Juan debería de haber respondido ya. Bueno, eso es cierto, eso es mentira, eso no es así, eso es asá. Primero, se bypaseó. Es político, lo puede hacer, esa es su lógica y tiene su derecho a no responder. Eso es estilo. Usted lo ha dicho. Entonces, pero el otro me llama la atención. Porque si yo te digo, mira, Luis, yo tal cosa, entonces te voy a dar una declaración y te voy a demostrar que eso es cierto. Y yo voy a dar mi cara ante este reclamo. Tengo que dar mi cara, porque estoy haciendo una denuncia política, particular de un grupito pues, de Zoom, que yo llamo como son las organizaciones políticas. Entonces, en el exilio. Entonces, yo digo, mientras yo no tenga la versión oficial, y más que ese chat que llegó y que no quiere decir nada el señor, ¿por qué no quiere decir nada? Esto es mentira, le diría yo. A mí lo que me dice, como te digo, es que no quiere echarle más leña al fuego. Mira, a ver, Jaime. Vos que sos más ducho en estas cosas, a ver. Es interesante, no, es que me recuerda, me pongo a reír porque Miguel, el estilo de Miguel es cuando quiere defender algo sin defender algo. No, en verdad. A ver.
Es parte de la dinámica, ¿verdad? Es parte de la dinámica. Y no, esto sería aburrido. Me recordó mucho de Cuarto Poder. Claro. Te enchichaba, de Cuarto Poder, pero prácticamente, o sea, exacto. Pero es que es lo mismo, pero periodísticamente es cierto. El hombre no quiere decir por qué. No quiere decir nada. Vamos, Jaime. Aquí tenés, ¿cuál es la? Vos tenés, y yo platiqué personalmente con Mauricio. Okay. Bueno, aquí viene, ahora sí, vámonos. A ver, vámonos. De antes que saliera, y Mauricio me dijo, y lo digo porque ahora ya salió público, pues con ese chat. Mauricio me dijo que estaba sumamente molesto, resentido por ser con la Kitty Monterrey, por ser uno de los fundadores de C por L, por ser una de las personas más serias y que trabajó en las relaciones internacionales de C por L, donde sin decir ninguna explicación, sencillamente porque se creó un chat o un grupo de los miembros de C por L para mantenerse en contacto de lo que estaban unos para lo que todo va a estar regado por diferentes lados. Y que de repente en ese chat él preguntó, una vez que salió público el nombramiento de Juan Sebastián, cuál había sido el proceso y cómo se había electo Juan Sebastián. Y sencillamente la Kitty, sin decir nada, lo sacó del chat. Me imagino que la Kitty es la administradora del chat o de ese grupo, y la sacó del chat. Y que le habían dicho que que la Kitty había pedido que hicieran gestiones para que lo sacaran del CEN, que él estaba esperando que los trataran de sacar del CEN para entonces poner su punto de vista. Él en la conversación jamás me mencionó, pero él ya ya hizo la denuncia pública, y al revés yo creo al revés de lo que cree Miguel, yo ya lo denuncié públicamente. Ahora quiero ver si la Kitty Monterrey o Juan Sebastián dicen que es mentira, porque en cuanto Juan Sebastián o la Kitty Monterrey diga que es mentira, yo con Mauricio le saco, miren señores, aquí está la foto de donde yo soy, ya no pertenezco a este chat, sino que me sacaron del chat. ¿Va? Si yo fuera Mauricio Díaz, eso es lo que haría. Voy a hacer. ¿Me entendés? Ahora, el tema que yo puse, que yo agregué, es que si Juan Sebastián está asumiendo el liderazgo de C por L, ¿verdad? O se lo delegaron el liderazgo de C por L, la Kitty se lo delegó, tiene que aclarar. Él, como responsable y la cara de C por L, tiene que aclarar si eso es verdad, si eso es mentira, qué rol jugó él en ese proceso como coordinador, ¿verdad? Si lo permitió, por qué lo permitió, y que además que aclare si fue un nombramiento directo de Kitty Monterrey o hubo un proceso dentro de C por L para nombrarlo coordinador en el exterior, o fue dedazo de la Kitty. Todas esas cosas, ¿verdad? Cuando vos asumís el rol que él está asumiendo, tienen que ser. Y ustedes como periodistas, ¿verdad? Porque a mí me dicen que yo no soy periodista, pero yo soy comentarista. ¿Verdad? La pregunta es esa. Y él tiene que aclarar ese punto de vista, ¿verdad? Si quiere ser un político diferente, que él dice que quiere ser un político diferente. Si quiere ser un político tradicional, entonces que siga actuando como está actuando alrededor de este tema. Ese es mi punto. Ok, los dos, o sea, las dos respuestas de Juan Sebastián cuando le pregunté. Me extraña mucho de vos hacer la consulta después de publicado el asunto. Y número dos, que es Mauricio quien tiene que comentar. Esa es la respuesta, ¿verdad? De Juan Sebastián a la consulta, si tenía algún comentario sobre lo que estaba pasando en C por L. Ahora, ya voy, Jaime, te doy la palabra de nuevo, pero quiero tratar de ser abogado del diablo en este caso, ¿no? ¿Quién es el diablo en este caso? El diablo, o sea, en la frase del diablo, ustedes pongan, si quieren ponerle diablo o quieren ponerle rostro al diablo o no, eso ya es un asunto. A ver, pero tenés que decir de quién. No, ahí lo dejo yo libre albedrío. O Doña Kitty, no digas que va a defender a Doña Kitty. ¿A qué voy? No. Voy a lo siguiente. Que te saquen de un chat, de un grupo de chat, pues significa que es desagradable lo que estás preguntando o lo que estás poniendo, ¿no?
te volviste insolente, no quiero, estás rompiendo las normas, porque los grupos a veces se hablan, este grupo es para tal cosa, mano. No preguntemos por otra cosa ni metamos otra cosa aquí porque es para tal cosa. ¿Rompiste la regla? Bye. ¿Rompió las reglas, don Mauricio? No lo sabemos. ¿Cuáles son las reglas a lo interno de ese chat? No lo sabemos. ¿Que te sacaron del chat es que te sacaron de C por L? No lo sabemos todavía, porque él mismo ha podido responder si sigue siendo o no sigue siendo, porque hasta donde sé, nadie le ha dicho a él nadie le ha contestado que forma parte o ya no forma parte de C por L. O sea, pero estoy tratando de verle la parte en la cual si te sacan del chat no puedes concluir que es todo malo, pues que ya no formas parte del partido, Jaime. No, o sea, si la pregunta viene, y por eso vuelvo que tienen que, ¿quiénes son los que tienen que responder? Si es y como lo entiendo yo, se creó un chat institucional, un chat de C por L, para tocar temas políticos sobre C por L y el futuro de Nicaragua, donde están miembros de las estructuras de C por L. Eso es lo que yo entiendo de Mauricio. Mauricio es miembro fundador de C por L y es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de C por L. En ese chat institucional, ¿verdad? Viene Mauricio, después de que se da la noticia del nombramiento de Juan Sebastián, pregunta cuál fue el procedimiento y cómo se hizo la votación para nombrar a Juan Sebastián coordinador de C por L. Punto. Nadie le contestó, sencillamente lo sacan del chat. Lo cual, y ahí es un punto importante, lo cual quiere decir que ese grupo de WhatsApp, que ya voy a dar el nombre para que vean que estamos hablando con los pelos de la mula en la mano. Es decir, ese grupo de WhatsApp no supo que se hizo un proceso de selección de un coordinador. O sea, estoy tratando de entender que si ese es un grupo institucional de C por L, pues por ahí no pasó el proceso de elección de Juan Sebastián Chamorro, Miguel. No sé, o sea, me parece a mí que tuvo que haber pasado por delante de los ojos de quienes forman parte del grupo, o hay otro grupo que es de quienes que son los que eligen y no el segundo grupo. No sé, Miguel, ¿vos qué pensás? Ustedes acordaron conmigo lo que les dije en un inicio. El denunciante tiene que decirlo, todo eso. Ya lo dijo. No ha dicho el chat, todas las chat de preguntas. Ciudadanos 2021. Ese es el chat del que sacan a don. Todas las preguntas que le hizo periodísticamente hace unos minutos Luis, que como para todos los detalles, no ha contestado nada de eso. Y Juan tampoco ha contestado nada de eso. Entonces, compete que el denunciante dé los detalles de su denuncia a las preguntas periodísticas y que el coordinador conteste. Eso es todo. De ahí lo contrario es pura especulación y quedamos en un chat pequeño y una supuesta expulsión de un grupo. Déjame hacerte una pregunta. Ustedes dos que tienen una larga trayectoria periodística, vos sos dueño de un medio de noticioso. Si supongamos que estamos, ¿verdad? Te anuncia alguien viene Alemán o viene no sé quién es el presidente del Partido Conservador, Alfredo César, ¿verdad? Y dice, voy a nombrar a Chico Pérez como mi representante en el exterior. Va a ser el representante. Hemos decidido que va a hacer eso. La primera pregunta que le hace un periodista al doctor Alemán no sería el doctor Alemán o a Alfredo César, ¿eso fue una decisión suya o fue una decisión del partido? Esa es la primera pregunta que lógicamente, creo yo, ustedes me van a contestar sí o no. Y también al que fue nombrado, no me digas que no le preguntarían ustedes, los periodistas, cómo fuiste nombrado, quién te propuso, quién te secundó, fue unánime, cuánto tuvieron a favor. Son preguntas lógicas que ustedes, los periodistas, le deben de hacer a Kitty Monterrey y a Juan Sebastián Chamorro, independientemente de lo que haya pasado con Mauricio Díaz. Pero a eso agregarle que ya hay un precedente, una denuncia de alguien, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, que tiene voz y voto dentro del Comité Ejecutivo Nacional, fundador de C por L,
que dice, señores, yo no sé cuál es el proceso, estoy preguntando cuál fue el proceso y cómo fue la votación para nombrar a Juan Sebastián. En un chat institucional de C por L. Y de repente él es expulsado, lo sacan del chat. Y él todavía, y nadie le informa si sigue siendo el CEN, no sigue siendo el CEN, qué es lo que está pasando, ni nadie lo invita a ninguna reunión de C por L que se han dado. Entonces, esas son la responsabilidad periodística de preguntarle a Kitty y a Juan Sebastián. Y es responsabilidad de ellos contestar, pero sobre todo aquel que está asumiendo el liderazgo o está asumiendo una posición que no sabe si fue de dedo, si fue un derecho o un poder que tiene, de acuerdo a los estatutos, la Kitty para nombrarlo directamente, o si hubo votación o no hubo votación. ¿Quién tiene que aclarar eso? Juan Sebastián es el único que lo puede aclarar alrededor de ese tema. Ya olvídate poner a un lado lo de Mauricio. Sobre ese tema, ¿fuiste nombrado de dedo? ¿Fuiste sometido a una votación? ¿Está dentro de las facultades de Kitty Monterrey poderte nombrar o no está dentro de las facultades de la Kitty Monterrey para poderte nombrar? Esas son respuestas periodísticas sencillas que los medios nicaragüenses le debería interesar hacer esa pregunta donde por alguien que está asumiendo un puesto importante en un partido pues que antes era importante, no sé todavía si existe o no existe, bueno, en Nicaragua no existe ninguno, así que, pero está jugando un papel relevante de alguien que fue precandidato a ser candidato a la presidencia y que posiblemente vuelva a querer ser candidato a la presidencia. Sencillamente, ¿o estoy equivocado? No, para mí el silencio es ruidoso. El silencio es ruidoso y genera muchísima especulación. Yo le dije a Juan Sebastián el día que le escribí, bueno, cuando has superado los 2 puntos que no te dejan darme una respuesta, más allá de eso, estoy acá a la orden y lo platicamos. Ahora, yo coincido con Miguel en el punto de que don Mauricio, siendo el afectado, debería de hablar, ¿no? Debería de hablar y decir, miren, pasó esto y esto y esto y esto, dar una entrevista a algún medio si quiere, si lo prefiere, o escribir un comunicado, ¿verdad? Si no quiere aparecer en cámara ni dar ninguna declaración en cámara, pues un comunicado y decir, pasó esto y esto y esto, y sigo con las mismas preguntas, ¿cómo fue que se eligió? ¿Por qué se eligió? ¿Quiénes participaron en esa elección? ¿Y cuál fue el mecanismo? O sea, yo creo, perdóname que te salte la palabra, pero yo creo que también una vez que ya él lo hizo público, porque a mí me lo contó desde hace semanas, ¿verdad? Cuando sucedió. Pero ahora que él ya sacó un chat que lo hizo público, que yo no lo he visto, pero ustedes no voy a dudar de la palabra de ustedes, ¿verdad? Yo sí creo que Mauricio también tiene que decir, asumir la responsabilidad del chat que hizo, donde él dice que lo sacaron. Yo creo que también tiene que contestar, ¿verdad? Sí. Esa es mi opinión sobre Mauricio, porque él también es una figura pública. Claro. ¿Verdad? No, y además, o sea, y fundador de C por L. Y además ha pagado el costo también, estuvo secuestrado también, estuvo en la cárcel, por favor, pues. Pero bueno, dejemos el tema ahí porque ha sido, tema de la semana, noticia de la semana también esta situación que pasa a lo interno de C por L. Yo concluyo diciendo lo que dije hace un rato, o sea, el autoritarismo de Ortega y Murillo no se puede combatir con autoritarismo light, no existe eso, porque estaríamos entonces aplicando de otra forma lo que estamos combatiendo y me parece a mí que eso no es correcto. Vamos a lo internacional, porque no podemos dejar de hablar ni de Venezuela, ni de Honduras, que son, y de Chile. Comencemos con esto último, Chile. José Antonio Kast logra una abrumadora victoria sobre Janet Jara, la que estaba procurando que la izquierda se mantuviese en el poder en Chile. Pero vamos, la contundencia del triunfo es enorme. Y más allá de eso, el tema de la democracia chilena, que puede decirse lo que quiera de Boric, que si me gusta más, que si me gusta menos, que si me cae bien o me cae mal. Pero vamos a la institucionalidad. La democracia chilena funciona y funciona bien. O sea, terminó la gente de votar, 2 horas después estaba el resultado, nadie dice nada, se acabó el jabón, como se dice popularmente, y aquí está, es José Antonio Kast el ganador, lo llama a la perdedora,
felicidades porque me ganaste, lo llama el presidente, aquí estoy a su disposición para una transición pacífica, en orden y para servirle lo que usted necesite. Yo lo veo y me quedo pensando, ¿cuándo en Nicaragua vamos a tener algo de eso en el futuro? Porque en el pasado todavía teníamos que fraude, que falta el 8%, que no sé cuánto, que siempre había algo. En el 96, Ortega, que las boletas andaban supuestamente en los cauces con Alemán. O sea, en el 2002, Bolaños acusando que el 911, Ortega acusando que el 911 fue el que provocó que él no alcanzara la presidencia. Pero siempre había algo. Usted ve en Chile, increíble, ¿no? Eso es democracia. Y es un país que sigue dando ejemplo, Miguel, en ese sentido. Sí, y aprovechando, ya compartiendo todo lo que acabas de decir, un caballero, Boric, de la política de la izquierda, hay que reconocerlo. Mal administrador de Chile, por eso lo castigaron, pero eso lo tenemos que reconocer. El nuevo presidente ha dicho dos cosas. Primero, me llamó la atención que los codictadores inmediatamente salieran a felicitarlo muy cándidamente. Raro, dije yo, porque él es de derecha extrema y ha dicho que va a romper relaciones con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Se lo dejó ir como candidato, espero que lo cumpla como presidente. Y lo otro es que él está aliándose a la doctrina del presidente norteamericano, ¿no? Donald Trump es un aliado en potencia, es de extrema derecha. Interesante cómo da el giro en Chile, tomando en cuenta de que siempre ha habido mucha tendencia de la izquierda desde Allende en Chile, ¿no? Además, hubo una dictadura muy brutal con Pinochet, que a la larga estabilizó el país en términos económicos y sentó las bases, luego de la referéndum y la salida de Pinochet, de esta institucionalidad democrática que la han sabido manejar muy bien los chilenos hasta este momento. Entonces, estoy por ver la reacción y saber por qué los codictadores ante un presidente de derecha, muy decente lo miro yo, muy claro en lo que está diciendo, también él ha respondido con fraternidad y solidaridad ante sus hermanos de la izquierda o a sus compatriotas de la izquierda. No ha venido con un discurso muy vengativo o confrontativo, y espero que cumpla su palabra de romper relaciones con Nicaragua, con Cuba y Venezuela, porque eso también ayuda a la causa de la liberación de nuestros tres países. Luis, gracias, Miguel. Jaime. Mira, en primer lugar, lo de Chile, tal como ustedes dos secundaron lo que ustedes dijeron, demuestra lo que es la institucionalidad, la importancia de la institucionalidad, la importancia de tener instituciones fuertes, donde nadie puede cuestionar que las decisiones del pueblo se respetan, ¿verdad? Y que los políticos han aprendido que esa institucionalidad existe y que hay que respetarla, ¿verdad? Lo está demostrando también que en Latinoamérica la derecha está recuperando terreno rápidamente, y que los fracasos económicos de la izquierda y de los gobiernos socialistas y comunistas corruptos, el pueblo le está pasando la cuenta cuando tiene la oportunidad de que su voto y su voluntad se respete, ¿verdad? Y todo eso nos favorece a los nicaragüenses, ¿verdad? Porque la decisión de Ortega y Murillo a felicitar al nuevo presidente, acordémonos que también Boric fue una espina para Ortega, ¿verdad? Boric nunca siempre criticó todo lo que ha hecho. En ese sentido lo señaló claramente siempre, a ellos dos. Entonces, Boric no era un aliado. Yo creo que esta es lo que hizo, vuelvo y repito, es previniendo el aislamiento aún más profundo que ellos van a tener. O sea, ya ¿qué aliado le queda a Maduro y a Ortega en Latinoamérica? Aparte de Maduro y Cuba, tal vez México. Bueno, México, Lula. No, pero Lula ha criticado fuertemente a Ortega. Pues, pero Lula, a ver, Jaime, no nos hagamos los tarugos con Lula. No nos hagamos los tarugos con Lula. De todas maneras, lo que volvemos es el avance de la derecha en Latinoamérica es fuertísimo. Vimos cómo se aplastó a la izquierda. Vemos cómo en Honduras, ya que mencionaste Honduras también,
independientemente de quién salga de presidente, ¿verdad? La izquierda fue aplastada. Ojalá, y pasémonos al tema rápido, pues, con tu comentario. Ojalá La, que Honduras, la izquierda fue aplastada. Xiomara Castro, en realidad cumpla con lo que ha dicho. Porque si el Consejo Electoral de Honduras el 30 de diciembre no declara un ganador oficialmente, el caso de las elecciones pasa al Congreso. Y ya sabemos qué significa eso, teniendo en cuenta que Libertad y Refundación tiene una gran fuerza dentro del Congreso todavía, ¿no? Así que ojalá hay que cumpla. Ya la comunidad internacional liderada por los Estados Unidos ya están asesorando y aconsejando. Ya por eso vimos que ya el día de ayer se reactivó el proceso del recuento de los votos cuestionados, de la Junta de Mesa recuestionada, precisamente para evitarle algún tipo de que se profundice nomás. Pero de verdad, entonces ahí ya vuelvo y repito, la derecha volvió, o sea, la derecha, a pesar de que iban en dos fuerzas, tiraron a la izquierda al fondo. Sí, ahí no hay nada que discutir. Ahí no hay nada que discutir. Volvemos y repito, el momento de que está pasando la ideología de la derecha en Latinoamérica y en Europa inclusive es fuertísimo. ¿Y por qué es eso? Porque los gobiernos socialistas, los gobiernos de izquierda, ¿verdad? Han fracasado económicamente, han fracasado en honestidad, han demostrado que son incapaces, han demostrado que son corruptos, tan corruptos o más corruptos que dictaduras de derecha que se han formado en ocasiones anteriores, más crueles que los que han pasado. Y entonces ya el pueblo le está pasando la cuenta. Eso es lo que está pasando en Europa y en Latinoamérica, pero sobre todo en Latinoamérica. Y eso es y eso espero que sirva de lección para que los movimientos de los que somos de derecha en Nicaragua entendamos que este es el momento de la unificación de la derecha para liderar el rescate de Nicaragua. Ojalá que los líderes, los autonombrados líderes y los nuevos liderazgos, que eso es otro punto que quiero que toquemos si nos da tiempo más adelante, porque yo creo que ya Nicaragua tiene que cambiar de estos liderazgos tradicionales y de estos mecanismos internacionales. Miguel lo mencionó, hay muchos jóvenes que se han preparado, que están preparados, que están listos, que tienen una visión buena para Nicaragua, y que los que ya no somos tan jóvenes, lo que debemos de hacer es apoyar a esto, aconsejarlos, tal vez si nos piden los consejos alrededor de esta juventud, y dejar que esta juventud volvemos a lograr establecer en Nicaragua la democracia. Y que eso, lo que está pasando en Chile es el sueño de mi vida, es por lo que he luchado todo, de que la izquierda pueda competir, la derecha pueda competir, y que se respete la voluntad del pueblo. Que sea la población la que determine quién. Lo que vive Chile es lo que yo he soñado toda mi vida. Yo creo que todos. Miguel, con lo de Honduras, te voy a dar lo de Honduras porque bajo la lógica que actúan estos malandros del socialismo del siglo XXI, pues los consejos no son, uno no especula cuando le piensa que a Xiomara Castro, y si no entregas el poder, ¿qué te va a pasar? Nos ha pasado algo a nosotros. O sea, estoy hablando de cómo visionan ellos, ¿no? ¿Viste que le han hecho algo a Ortega? ¿Viste que le han hecho algo a los cubanos? Más que las sanciones y la presión. Me refiero a que esa es la visión de ellos, pero ¿qué tan efectivo y qué tan posible eso? Miguel, después te doy la palabra a Jaime. Es que está Venezuela y está Trump. La situación es diferente. En esta coyuntura es diferente. O sea, a cómo está la situación en el espejo de Venezuela, incluso el propio dictador sandinista la está pensando, ¿no? Pero esta gente que perdió olímpicamente quiere hacer cualquier tipo de fraude al estilo Ortega o al estilo Maduro, no van a poder hacerlo por la coyuntura actual. El efecto Trump, la doctrina Don Roe y lo que le está pasando a Maduro, que ya hizo un mega fraude. O sea, eso también lo quieren los hondureños, no lo quieren. Además, ahí está comprobado que ellos perdieron, ellos tienen que entregar el poder. Y parece
que hubo una llamada fuerte y los amenazaron, ¿ya? O les dijeron, ve, si ustedes persisten en eso, la van a agarrar del pescuezo, el familión, y eso los está haciendo por lo menos recular de boca. Esperemos que lo cumplan. Pero ya el conteo de las actas que están siendo recontadas ahorita, pues ya está iniciando. Y ella dice que va a reconocer lo que diga el Consejo Nacional Electoral, que está dominado primero por Arrala, por el mismo Libre y por el Nacional. Entonces, si dos se ponen en contra, que no hay ganador, se bloquea y se va a la asamblea. Ese es el gran problema. Pero Narral ahí tiene que jugar el pie de la balanza. Si perdió, perdió. Por un voto perdió, brother. Hasta ahí llegaste. Por un voto, qué paseada. Vamos. Pero Honduras vale más que ese pleito y generarle una crisis de esa magnitud a todo el pueblo hondureño. Así es. Jaime, ¿ibas a agregar algo? Sí, acordémonos además que a diferencia de Nicaragua y en Venezuela, la esposa de Xiomara Castro y Mel Zelaya no han tenido la oportunidad de tomar control del ejército, de corromper al ejército o a la cúpula del ejército. En Venezuela, Maduro, desde los tiempos de Chávez, Maduro compró al ejército, pues, y le regalaba un barco al año de petróleo a los principales generales del ejército para que como bono por la lealtad. Para que se divirtieran. Para que se divirtieran. Y en Nicaragua ya sabemos lo que a través del ALBA y eso ha hecho Ortega y Rosario Murillo y la Chayo con los generales. Y además a través del Instituto de Previsión Social Militar, que es, wow, un holding brutal de empresas y de... En Honduras no han logrado eso. Acordémonos pues, cuando le quisieron dar el golpe a Mel Zelaya, ¿verdad? Inmediatamente lo hicieron recular al otro. En pijama lo sacaron. En pijama lo sacaron. Sí. Pero después el otro, el presidente del Congreso, que se me olvida el nombre. Micheletti, inmediatamente después al año, 2 años, la OEA de los Estados Unidos le dijeron, papá, aquí no, la cura, pues, la vacuna puede ser peor que la enfermedad. Así que lo restablecamos todo. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que Honduras se va a lograr ya que esto se formalice, pero nuevamente el mensaje ahí es la izquierda fracasada. Sí, ahí aplastante también la derrota de Rixi Moncada, que era la candidata de Libre. Vamos a Venezuela rápido, pero como decimos, en esencia. Una semana más, Miguel, seguimos todavía expectantes, ¿no? Expectantes a ver qué ocurre. Pero han ocurrido, de verdad, viva la redundancia, asuntos que son de trascendencia y que generan mayor presión. El decomiso del buque petrolero y la declaración de Trump de el bloqueo a todos los buques que están sancionados, ¿verdad? En Venezuela eleva la presión. Maduro de momento sigue con sus payasadas, ¿verdad? Y hasta qué increíble lo de Maduro. Se mandó a inventar hasta un premio de la paz para él interno, increíble. Hasta ese punto llegó la mezquindad y la envidia. ¿Cómo es? El arquitecto de la paz. Debe ser que el pajarito se lo aconsejó. Puede ser por ahí. Y Trump se esperaba que hablara de guerra en su mensaje a la nación hace un par de días. Los venezolanos, los nicaragüenses y los cubanos estuvimos, creo, pegados de lado a lado viendo por dónde salía la palabra. No apareció por ninguna parte. Habló de la economía, habló de sus 11 meses de gestión en el poder, pero en una entrevista posteriormente dijo que no descarta una guerra, ¿verdad?, en contra de la tiranía de Maduro y el narcoestado que está al frente. Diosdado Cabello con un machete al estilo Noriega. Aquí está el machete, aquí está. Ustedes saben para qué significa el machete. Bueno, siempre provocando. Y Maduro, para cerrar, dice que van a seguir transando petróleo, ¿verdad?, independientemente de todo, y han mandado buques, ¿verdad?, buques venezolanos de guerra a acompañar a los petroleros para que no haya, según él, ningún inconveniente en ese sentido. Miguel. Maduro está sitiado, está bloqueado, y un bloqueo y un sitio, como lo refería en el programa anterior, tiene consecuencias catastróficas para el pueblo, para la economía y para la dictadura.
por mucho que se envalentonen, por mucho que levanten machete, por mucho que se autopremien y ya no está bailando como antes, ya está tomando las cosas en serio, eso golpea. Porque si no tenés ingresos del narcotráfico y no tenés ingresos del petróleo, ¿de dónde vas a agarrar el dinero? Entonces, la mecánica es brutal, o sea, el bloqueo es brutal y ahí va a haber consecuencias que es un preludio para acciones quirúrgicas, es algo que no descarta las acciones quirúrgicas, pero sí es previo a las acciones quirúrgicas porque esto desmoraliza, presiona para quiebres internos y descapitaliza el sistema represivo. O sea, ya no van a tener con qué pagarle a sus represores. Todo esto está fríamente calculado. Yo creo que han sido una semana muy mala para el régimen. Si bien Trump habló lo que tenía que hablar para los ciudadanos americanos, porque no es para los ciudadanos nicaragüenses, ni cubanos, ni venezolanos, él es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pues él tiene su agenda que importa a los ciudadanos, pero paralelamente lo invito a que miren la conferencia de prensa del secretario Marcos Rubio, que además de hablar en español en muchas de sus respuestas, abordó ampliamente el tema de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, lo que define la estrategia de la política Monroe recargada del presidente Donald Trump. Luis. Gracias, Miguel. Jaime. Gracias, Miguel. Sí, Jaime. mira, sí, no, yo lo vengo diciendo desde hace rato que Maduro está listo, lo único es ver cuándo, ¿verdad? Y no va a faltar mucho tiempo. Acordémonos que aquí están entrando muchas cosas en factores también, ¿verdad? Primero tenés la política interna de los Estados Unidos. Vos tenés, el presidente Trump, este es su segundo periodo, por lo tanto no puede reelegirse en el próximo periodo. Entonces, y es costumbre, una vez que estás acercándote a las elecciones de término medio, que son las elecciones del Congreso nuevamente y las elecciones del Senado, también se empieza a trabajar quién va a ser el sustituto del presidente Trump, ya que él no puede correr. Y vos tenés dos figuras dentro del Partido Republicano. Tenés el vicepresidente J.D. Vance y tenés al secretario de Estado Marco Rubio. Ambos delfines del presidente Trump. ¿Verdad? Pero Rubio ha dicho que, perdón Jaime, yo sé que no estamos hablando directamente de las elecciones, pero Rubio ha dicho que apoyaría a Vance en todo caso. Es lo que ha dicho. Leí que si lo va a hacer, bueno, eso es otra cosa, porque el político aspira y tiene derecho y va a pelear por eso. Por eso, está dejando la puerta abierta en caso de que sus probabilidades de ser candidato se anulen, entonces ser vicepresidente, ¿verdad? Rubio es un político de carrera. Pero vos tenés al vicepresidente Vance que está en contra de cualquier acción contra Venezuela, militar. Y tenés a Rubio, que por primera vez desde Henry Kissinger es un secretario de Estado que tiene dos sombreros. Eso es sumamente, no se puede olvidar. Él es el jefe, el principal asesor de seguridad nacional del presidente y es secretario de Estado. Solo dos personas en la historia de los Estados Unidos han tenido esos mismos puestos al mismo tiempo, Henry Kissinger y ahora Rubio. Rubio está bien claro de la política exterior hacia Latinoamérica y lo que significan esta dictadura. Él es el que ha promovido y que ha creado esta situación que se está dando con Venezuela. Ambos saben que de darse de la salida de Maduro va a ser un triunfo político de Trump y Rubio, ¿verdad? Y eso le perjudica la campaña de Vance. Entonces, ese debate interno, si él apoya decididamente a lo que quiere Rubio sobre Venezuela, se puede interpretar que en la ficha de Trump para el 2028 es Rubio. Entonces Vance se podría incomodar. Si no lo hace, entonces Rubio puede creer que su delfín es Vance. Entonces tenés ese juego dentro de la Casa Blanca. Pero al mismo tiempo ya Trump ha hecho demasiado movimiento en el Caribe como para no hacer nada. Él va a quedar en el ridículo. Pero tampoco quiere ser el primer presidente que le declare la guerra a otro país, ¿verdad? Que vaya a invadir a otro país.
Por eso empezó toda esta telaraña que se está dando. Y obviamente quiere el chance que quiere, le está diciendo a Maduro que te puedes ir a China, te puedes ir a Corea del Norte, te puedes ir a cualquier lado, Turquía, cualquier lado. menos a ningún país latinoamericano. No te puedes ir a Nicaragua y Cuba están ni a Cuba. descartados. Nicaragua ni Cuba. No te puedes ir a ningún país latinoamericano. El problema es que tampoco en esos países lo están aceptando o él no se quiere ir. Entonces, pero cuando Trump dice ahora, cuando Maduro inteligentemente, en algo poco inteligente, dice, voy a sacar a mis 4 barcos que tengo militares para que vayan escoltando a los buques no sancionados, porque no va a ir escoltando un buque sancionado, ¿verdad? Porque el bloqueo es para los buques sancionados, Sí. ¿verdad? Pero si cualquier momento sale a rescatar a un buque y una bala que disparen hacia un soldado norteamericano y destruyen a Maduro y a todo lo demás. Yo creo que antes de que finalice el año va a haber alguna operación quirúrgica para mandarle un último mensaje para hacerlo. Los costos económicos más todavía que está sufriendo Venezuela ahorita son fuertísimos. Así que eso ya viene y después va con Nicaragua. Como lo digo, Miguel, la conferencia de prensa de hoy de Rubio, ¿verdad? Fue bien clara, está bien claro y él está muy claro y todos lo sabemos, los nicaragüenses sabemos lo claro que ha estado Rubio desde hace tiempo sobre la situación en Latinoamérica, sobre la influencia china, ¿verdad? Y recalcó que el problema de Venezuela y el hemisferio, Venezuela, Cuba y Nicaragua, es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Eso lo repitió en varias ocasiones en la conferencia de prensa para hoy. Así que nosotros, los nicaragüenses, lo que tenemos que estar listos es para establecer un canal de proponer a los Estados Unidos, a la comunidad internacional, cuál es la estrategia más eficiente para una vez que que el enfoque sea en Nicaragua, para sacar a Ortega. Yo he oído muchos comentarios negativos alrededor de mucha desilusión alrededor de que Nicaragua no fue sacado del CAFTA, ¿verdad? Que tenía la oportunidad. Pero también aquí hubieron varios factores por los cuales el gobierno de los Estados Unidos no lo hicieron. Primero, porque hubo una enorme campaña de las empresas americanas que tienen inversiones en Nicaragua para que no lo hicieran. Sino una campaña bien fuerte, cabildeo bien fuerte. Segundo, el gobierno de Costa Rica le pidió al Departamento de Estado que reconsiderara hacer eso, porque ellos iban a hacer... Esa es nueva, esa es nueva para mí. Miguel, no sé si vos conocías esta, pero esa es nueva para mí. Costa Rica pidió que no se afectara el CAFTA para Nicaragua. Porque ellos pagarían una repercusión con una inmigración masiva mayor. O sea, Rodrigo Chávez pidió eso. La información que yo tengo es que el gobierno de Nicaragua, de Costa Rica, le pidió, para que vean que todavía tengo fuentes. No, a ver, yo no puedo poner en cuestión eso porque vos tenés relación con gente del Partido Republicano acá, tenés buenos contactos. O sea, por tanto, entiendo que esos contactos son los que te están diciendo esto. El gobierno de Costa Rica le pidió y dijo que el gobierno de Costa Rica iba a ser afectado con una migración masiva si la situación económica en Nicaragua se llegaba a esa magnitud de los impactos. Pero además, las tarifas que le están, el juego de tarifas que le empezaron, eso van a ir apretando las tuercas, pueden ir apretando las puertas, pero no se descarta tampoco que en cualquier momento decían sacar a Nicaragua parcialmente o ciertos productos, o expulsarlo por 6 meses, o expulsarlo por 12 meses, con un periodo determinado. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que empezar, los nicaragüenses, a contribuir a la estrategia de los Estados Unidos. La gran problemática que tenemos es que no hay ninguna organización nica afuera que tenga credibilidad ante el Departamento de Estado. Hay personalidades que han mantenido comunicación desde el secretario Rubio y gente del Congreso y el Senado,
pero una organización que haya, que tenga la credibilidad necesaria para que sea tomada en cuenta como organización en un proceso serio, ¿verdad? Un interlocutor. No hay, no hay. Hay personalidad, hay personas, porque además a los Estados Unidos le preocupa, bueno, sale Ortega hoy y qué pasa en Nicaragua mañana. La anarquía, ¿quién asume? ¿Cómo se va a gobernar? ¿Cómo va a ser el proceso de transición? ¿Cuánto tiempo va a tomar el proceso de transición? Etcétera. ¿Me entendés? ¿Cuál va a ser el papel como en Venezuela, que está María Corina con el mundo con María Corina, que eso es otra cosa. Hay un gobierno que ya fue electo. Hay tres factores. ¿Cómo va a ser la reacción de la sociedad civil, el pueblo, cuando si se logra promover que se levante? ¿Cuál va a ser la reacción del ejército? ¿Y qué tanto apoyo va a dar la iglesia? Esos son tres factores muy importantes que tienen que estar, que se están tomando en cuenta y tienen que tomar. Y los tres tienen que jugar un papel importante a la hora de determinar la salida de Ortega Murillo, cuando logremos eso. Repito yo lo que dije en la semana, el programa pasado, porque yo sé que Jaime es muy cercano y pues trata de ver todo de manera positiva en cuanto a la administración del presidente Trump. Yo pienso que lo que pasó con el CAFTA, pues me quedé esperando muchísimo más, y que Ortega y compañía le mandarían una botella de regalo a Trump, porque fue una medida que, eso es un pañuelazo para Ortega y Murillo, en el sentido de la dimensión de lo que ellos hacen versus la respuesta. Y entiendo lo de las empresas, y entiendo lo del cabildeo, sí. Pero esa dictadura se está burlando realmente de las medidas que tomó Trump. Pero no han dicho que lo que he dicho que no se tomó una decisión, que no he dicho que es diferente, ¿verdad? Pero también tiene que tomar en cuenta que la política interna, y Miguel lo mencionó ahorita, la conferencia que ha hecho Trump ayer y la conferencia que dio hoy a las 2 de la tarde, cuando estábamos entrando al programa, fue alrededor de temas económicos y de temas de la seguridad social de este país, tema de las medicinas, del Medicare, del Seguro Social, porque son temas importantes, porque el año que viene van a unas elecciones del Congreso. Sí. Y los republicanos pierden el Congreso, sencillamente los últimos 2 años de Trump van a ser insignificantes y él no se puede hacer ese lujo. Pero por eso entra también la importancia de los latinos, que nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Lo que pasó en Miami, ¿verdad? Para los que no vos viví en Miami, que fue electa como alcalde de Miami, una mujer demócrata por primera vez en 60 años. Eso demuestra que el voto latino está molesto con Trump por las políticas migratorias, no claro. por lo que está haciendo, sino cómo lo está haciendo. Entonces, para ellos, ¿verdad? Que este es un factor también que nos puede ayudar a la hora de Maduro y Nicaragua. Para ellos tienen que buscar la manera de cómo recontentar a los latinos. Algo que todo el avance que se dio en las elecciones presidenciales, ¿qué tanto se va a revertir con todos los daños que ha causado la política migratoria y la manera como han actuado? No es lo que están haciendo de expulsar, sino cómo lo están haciendo. Esos famosos daños colaterales. Sí. Que yo creo que los venezolanos particularmente, pues tienen razón. ¿Cuántos venezolanos hay? A los que dice Trump que quiere mucho, ¿verdad? Dice Trump que quiere mucho a los venezolanos y que los admira mucho, pero no los ha tratado tan bien que se diga a los venezolanos. TPS, parol para afuera, o sea, reunificación familiar, una cosa. ¿Ah? O sea, tiene que recuperar eso. La mejor manera de recuperar, y aquí cerramos, la mejor manera de recuperar, me parece a mí, ese voto de los venezolanos, o el apoyo de los venezolanos, de los cubanos, de los nicaragüenses, es demostrándole a Maduro que no está jugando. Y me lo decía a mí Luis Quiñones, que es el ex militar, el veterano militar, ex piloto, que lo entrevisté esta semana, antier lo entrevisté, el día que el presidente Trump iba a hablar, y me decía, mientras no caiga el primer bombazo, esa dictadura no va a dar un paso para irse. Tiene el presidente Trump que asustarlos de verdad con un bombazo para que se den cuenta de que no está jugando. Por eso que mencioné la operación quirúrgica que va a haber, debe haber antes de que termine el año. Ojalá que sí. Miguel, Jaime, qué placer compartir con ustedes. Les deseo bendecida Navidad a los dos, ¿verdad? Porque ya estamos a unos días de Nochebuena.
Yo siempre agradecido de contar con su amistad, sobre todo, ¿verdad? A pesar de todo lo que nos ha tocado vivir, tener este contacto y siempre demostrarle a los nicaragüenses que podemos conversar unos para un lado, otros para el otro, de una visión y de otra, ¿verdad? Con el mismo objetivo, y además con el mismo respeto de siempre y el cariño que nos ha caracterizado. Les dejo unos segunditos para que se despidan de la audiencia. Jaime primero, Miguel después, y ahí cerramos. Yo quiero agradecerte a vos y desearte a vos, a la jefa y a la fierita. Ahí te está escuchando. Y a la fierita, que pasen una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo, igual que a Miguel, a Vero y a Miguelito y a toda la familia, ¿verdad? Ayer que estaba pensando de este programa, me trajeron memorias agradables de nuestros encuentros. Somos 3 personas con 3 visiones diferentes, casi ideologías diferentes, podemos decir inclusive, pero que hemos creado, desarrollado una amistad. Me recordaba de los almuerzos que salíamos los 3 a hacer una evaluación de cómo estábamos, de lo que teníamos que hacer, los sueños y las visiones que teníamos nosotros, ¿verdad? Cada uno en nuestro programa, y después cómo nos uníamos cuando hacíamos Cuarto Poder, y extraño esos almuerzos y esa plática. Me acuerdo cuando nos vimos vos y yo en el 2018, cuando logramos salvarnos de caer presos, que Miguel no logró, y ese abrazo que nos dimos y el llanto que tuvimos los dos de vernos. Fue en el Miami Herald. Y desgraciadamente hemos pasado muchas cosas juntos, pero Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Amén, así. Así que Dios no va a dejar que el diablo y las fuerzas diabólicas sigan destruyendo Nicaragua. Eso tengo la confianza en que eso va a suceder y que vamos a poder regresar a Nicaragua mucho antes de lo que muchos creíamos. Amén, así sea. Amén, así. Miguel. Bendiciones, saludos, feliz Navidad a todos, próspero año nuevo y que el año que viene sea con muchas más bendiciones. Gracias. Abrazos a los dos, gracias por habernos acompañado y hasta la próxima, que podamos sentarnos en otro Enfoques.